Respondamos la pregunta de Charles Parham: ¿cuál es la evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Hay 5 casos en Hechos en que gente recibió el Espíritu Santo. En Hechos 1, 4, 5, 8 vemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo a sus discípulos que esperasen en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Ahora veamos el libro de Hechos para ver qué pasó. Nuestro primer caso fue en el día de Pentecostés. En Hechos 2 de 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El cumplimiento de esto ocurrió el día de Pentecostés, y la evidencia de lo que recibieron fue que hablaron en otras lenguas. Veamos ahora el mensaje de Pedro. En Hechos 2 del 16 al 18 dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Pedro dijo que el derramamiento del espíritu fue el cumplimiento de la profecía de Joel. En Hechos 2, 32, 33, 32 sigue, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Los moradores de Jerusalén vieron y oyeron algo, que los discípulos hablaron en lenguas como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo. Nuestro segundo caso se ve durante la predicación de Felipe en Samaria. En Hechos 8 del 4 al 8, y el 12 vemos que pasó cuando Felipe el evangelista fue a Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe estaba predicando a Jesucristo con grandes señales y prodigios, y como resultado de ello mucha gente se estaba convirtiendo. Notemos que las personas se estaban bautizando y sabemos que ningún ministro bautiza a un inconverso. Lo que pasó llegó hasta la iglesia de Jerusalén, como vemos en Hechos 8 del 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan se dieron cuenta que aunque los samaritanos habían recibido a Jesús todavía no habían recibido el Espíritu Santo, así que cuando les imponían las manos ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Veamos lo que pasó cuando Simón el mago vio esto en Hechos 8 del 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Que vio Simón, el mago, que lo impulsó a querer comprar el poder que tenían los apóstoles. Recordemos que en Pentecostés los moradores de Jerusalén también vieron algo. Vieron fue que la gente que recibía el bautismo del Espíritu hablaban en lenguas.
El tercer caso fue el apóstol Pablo. En Hechos 9 del 10 al 12, el 17 y 18 cuando llevaron a Pablo a Damasco, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Him aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Solou, de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Solou, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Aquí vemos cómo Ananás le impuso las manos para que recibiese el Espíritu Santo. Pero veamos lo que dice Pablo en 1 de Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es evidente que Pablo habló en lenguas, pues, él dice que hablaba en lenguas más que los corintios. Nuestro cuarto caso es Cornelio y los suyos unos 10 años después de Pentecostés. En Hechos 10 del 1 al 5 leemos, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio fue el primer no judío o gentil que recibió el bautismo del Espíritu. Sigamos en Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio mandó por Pedro y lo esperó con los suyos y sus amigos más íntimos. Ahora veamos lo que pasó en el casa de Cornelio en Hechos 10 del 44 al 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. ¿Cómo supieron los judíos que los gentiles habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? Porque los oyeron hablar en lenguas. Nuestro quinto caso lo vemos en Éfeso unos 20 años después de Pentecostés. En Hechos 19:1 al 7 vemos cuando Pablo se encontró con los discípulos de Juan el Bautista, y dice así, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En este caso vemos que cuando los 12 discípulos de Juan el Bautista recibieron el Espíritu Santo ellos también hablaron en lenguas. Después de examinar estos casos podemos llegar a la conclusión a la que llegaron los discípulos de Charles Parham, la evidencia que tuvieron todas las personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el libro de Hechos fue el hablar en otras lenguas. Si esa es la evidencia bíblica de recibir el bautismo del Espíritu Santo, no deberíamos esperar otra, sino aceptarla como una experiencia válida para nuestras vidas el día de hoy. En nuestro próximo video concluiremos la oración en lenguas. Que Dios los